que esta situación de la DNA Pol 1, en donde habíamos dicho que, recordando un poco el tema de alargamiento, que es la DNA polimerasa 3, la que sintetiza, ya me acordé. Nos quedamos aquí, ¿verdad? De los Sí, fragmentos de Okazaki. ¿Sí, verdad? sí, ahí. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, recapitulando un poquito, chicos, estamos dividiendo la molécula del DNA. Esa división de la molécula o no división, más bien es replicación, hacer réplicas, hacer copias del DNA. De una molécula de DNA van a salir dos. Esa molécula de DNA se abre, recuerdan la horquilla de replicación, se abre para tener una síntesis de la molécula de una cadena de síntesis continua y una cadena rezagada o la síntesis discontinua. Y esa cadena rezagada o la síntesis discontinua, pues la descubrió Reiji Okazaki, por eso se conocen como fragmentos de Okazaki. Quien pega esos nucleótidos de DNA es esta enzima llamada DNA polimerasa 3, toda esta enzima DNA polimerasa 3, que dobla a una de las moléculas o a una de las cadenas del DNA para poder sintetizar las dos cadenas o las dos moléculas del DNA a partir de una sola. Recordando que todos los ácidos nucleicos se sintetizan del extremo 5' a 3'. ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos? No. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta etapa de alargamiento? Ya dijimos, la DNA polimerasa 3 va pegando nucleótidos, pero ¿se acuerdan que esa DNA polimerasa 3 parte o no inició? Esa no inició DNAG, donde DNAG sintetizó un primer o un iniciador con nucleótidos de RNA, no sé si se acuerdan. Entonces, como esta DNAG sintetizó esos nucleótidos, vean ustedes, tienen uracilo aquí, significa que son nucleótidos de RNA. Pues resulta que hay una enzima, mientras esta enzima DNA polimerasa, déjenle pongo, mientras esta enzima DNA polimerasa está trabajando continuamente en los extremos de esta cadena líder y en los extremos de cada fragmento de Okazaki, la DNA polimerasa 1 se encarga de quitar el fragmento de RNA y sustituirlo por fragmento de DNA. Entonces, esta DNA polimerasa 1, que les vuelvo a repetir que 1, 2 y 3 es con base a cómo fueron descubiertas, quita ese fragmento de RNA que puso la DNAG y ella misma pone el fragmento o los nucleótidos de DNA. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Y entonces, pues viene la DNA polimerasa 3, sintetizando, hasta que llega un momento que se conoce como terminación. Esa terminación es, en esa secuencia de DNA, también hay nucleótidos específicos que se conoce como esa secuencia de nucleótidos se conoce como secuencia TER, de terminación. En esa secuencia TER se pegan unas proteínas llamadas proteínas TUS. ¿Por qué les pusieron así? Así yo no sé, pero así les pusieron. Y en esa secuencia TER, donde se pegan las proteínas TUS, de repente viene esta DNA polimerasa y choca contra esas proteínas TUS y hagan de cuenta que todo se desensambla. Y entonces en ese momento se quedan las dos cadenas, se hace el rompimiento de tal manera que se generan las dos cadenas de DNA listas para que la célula se divida. Ajá. ¿Sí quedó claro esto, muchachos? Entonces, si se dan cuenta, el alargamiento y la terminación es muy, muy sencilla, pero ahí van. ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, profe. Ok.
Vamos a ver un concepto que descubrieron en ese tiempo cuando decían o cuando querían saber los investigadores cómo era esa replicación, pues ellos no sabían cómo era el proceso tan exacto o cómo era tan específico, ¿no? Vean, en 1959, estos investigadores Mendelssohn y Stahl mencionaron que la replicación es semiconservativa. ¿A qué se refiere con semiconservativa? Ellos mencionaban cómo le hace la molécula, la DNA polimerasa, como para agarrar los nucleótidos a partir de una cadena. Por ejemplo, vamos a escribir. Ellos decían, imagínense que esta es la cadena de DNA. Dos cadenas de nucleótidos unidos entre sí, unidos entre sí por enlaces, puentes de hidrógeno, las cadenas. Y entonces ellos decían, ¿cómo le hace la célula para dividir? ¿Será acaso que toma este fragmento, lo separa y luego lo va a pegar a este fragmento? ¿O cómo sucede esa información? Porque ellos no sabían exactamente cómo era ese proceso de replicación. Ahorita todo lo que les dije, que si la enzima, que si trabaja, que si los fragmentos de Okazaki, pues es lo que se conoce hoy en día. Pero para conocerlo y saber cómo funciona, hubo un experimento de estos individuos que se llaman Mendelssohn y Stahl, sus apellidos, en donde ellos averiguaban cómo era esa replicación. Y ellos mencionan que es semiconservativa. ¿A qué se refiere con semiconservativa? Porque decían, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal si de de esas dos cadenas, sí se abren, pero resulta que las dos cadenas nuevas son las que se van a una célula y estas originales se van a otra célula? ¿O cómo sería ese proceso? Ah, pues hicieron un experimento o hicieron experimentos. Utilizaron la técnica de ultracentrifugación para darse cuenta que la replicación es semiconservativa. ¿En dónde lo hicieron? Los que se conocen como nuestros esclavos, que es E. coli, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ponen a cultivar bacterias. Bacterias que ustedes saben que una célula tiene dentro de su composición todas las biomoléculas, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y demás. Ustedes ahora saben que los ácidos nucleicos tienen bases nitrogenadas y que esas bases nitrogenadas necesitan nitrógeno para formarse. Si una E. coli se divide, pues necesita toda la materia prima y la materia prima se forma a partir de los elementos. Entonces, vean aquí tienen una E. coli con una doble cadena de DNA de un cierto coloración. Una hebra de DNA cualquiera común y corriente. Esa E. coli es muy utilizada en la investigación porque se multiplica cada 20 minutos, a diferencia de otro tipo de bacterias, y crece muy fácil y muy fácil de obtener. Cuando una E. coli o una bacteria se divide, pues da origen a dos células hijas con exactamente la misma información que ella. Ajá. Un método, por ejemplo, las bacterias se conoce como fisión binaria, el hecho de que se divide y da dos células hijas. Para cuando Mendelssohn y Stahl hicieron esta prueba, pues lo que hacen es hacer crecer a una E. coli en medio de cultivo donde la fuente de nitrógeno le daban glucosa, les daban agua, les daban todo, pero que la fuente de nitrógeno fuera lo que conocemos como nitrógeno pesado. Ustedes saben que los elementos los pueden hacer radioactivos o los pueden hacer pesados o etcétera, ¿no? Entonces por eso se conoce como nitrógeno pesado. Cuando una E. coli normal sintetiza
nitrógeno o se divide y sintetiza su DNA a partir de nitrógeno pesado, pues lógicamente toda su molécula de DNA va a estar conformada por bases nitrogenadas que llevan nitrógeno pesado. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Entonces, ese DNA o esas células pues, lo que hacen es, a ver, vamos a analizar cómo está ese DNA. Recogen o hacen la cosecha de células, matan a las células, obtienen el DNA y lo centrifugan. Centrifugan ese DNA para ver hasta dónde llegó en un gradiente de concentración, y centrifugando. Como es nitrógeno pesado, pues todo lo pesado queda en la parte de abajo del tubo, en un gradiente de concentración. Bueno, pues es nitrógeno, hasta ahí llega. Después hacen, igual las células cultivadas o crecidas en nitrógeno pesado, ahora las hacen crecer, pero ya no en nitrógeno pesado, ahora en nitrógeno ligero. ¿Qué significa el nitrógeno ligero? Pues el nitrógeno común, el normalito. Entonces, estas células van a reproducirse o a dividirse utilizando nitrógeno ligero. Entonces, cuando se abra, originalmente se tienen esas células creciendo, el DNA para replicarse se tiene que abrir y toda la nueva cadena de ácidos de DNA que se va a sintetizar de cero va a ser a partir de nitrógeno ligero. ¿Sí están de acuerdo? Recuerden que esta verde es nitrógeno pesado. Entonces la célula va a utilizar el nitrógeno ligero del medio de cultivo para sintetizar las nuevas cadenas. Entonces lo que hicieron fue ponerlo en ese medio de cultivo, ven que se sintetizan las cadenas y entonces esta célula se va a dividir. Cuando se divida, pues lógicamente una hebra que tiene rosita y verde va a estar en una célula y la otra hebra va a estar en otra célula, o sea, las células hijas. Si extraen el DNA de estas células hijas, matan a las células, las sacrifican, las matan, extraen el DNA y hacen igual una centrifugación y observan que el DNA ahora de esas células, pues ahora está por arriba de este nitrógeno pesado, ahora está a la mitad. ¿Por qué está a la mitad? Porque entonces una hebra es nitrógeno pesado y una hebra es nitrógeno ligero en cada una de estas células. Y dicen, bueno, ¿y luego qué pasa? ¿Qué pasa con estas células? Estas células que tienen una y una, las vuelven a colocar en medio de cultivo con nitrógeno ligero como fuente de nitrógeno. Esas células que tienen una hebra rosita y una rojo, es decir, nitrógeno pesado y nitrógeno ligero, se abren las cadenas y lógicamente la síntesis de DNA en esas nuevas cadenas, pues lógicamente es a partir de nitrógeno ligero. Entonces se sintetizan y estas células hijas estas células cada una va a tener células hijas, una con nitrógeno o con DNA totalmente nitrógeno ligero como esta original y la otra con mitad y mitad. ¿Sí me explico? Entonces, purifican el DNA y observan que ahora ese DNA extraído pues va a estar en menor o en la parte superior porque está menos pesado o está ligero. Conforme hacen divisiones y divisiones y divisiones de células, pues lógicamente este círculo o ese disco va aumentando el grosor. Ya no se va a ir más arriba porque este va a ser ligerito, pero aumenta el grosor porque la mayor cantidad de células hijas van a tener nitrógeno ligero. Pocas, si no es que nada más dos, van a tener nitrógeno pesado en combinación con nitrógeno ligero. Y entonces se dan cuenta de ahí que la replicación es semiconservativa. ¿Y a qué se refiere? Que cuando se tienen dos cadenas originales, ambas se abren, dan origen a una nueva cadena hija, pero una de esas cadenas originales se va para cada una de las hijas.
Por eso se dice que es semiconservativa, porque conserva la hebra original. Por ejemplo, estas son las dos hebras originales. Cuando se divide esta célula da origen a estas dos células hijas y se dan cuenta que esta cadena, esas dos cadenas originales, una se viene para una hija y otra se viene para otra hija, otra célula hija. Entonces por eso se le conoce a la replicación como porque está conservativa. ¿Sí quedó claro hasta aquí, muchachos? Alberto dice que todo bien, pero ¿y los demás? Ahora vamos a ver el proceso de transcripción. Ya vimos el proceso de replicación. O sea, la célula se va a dividir, divide toda la molécula del DNA, o más bien multiplica la molécula de DNA, hace copias y ese DNA se replica. Ahora vamos a ver que cuando se sintetiza una proteína, dijimos que el DNA no pasa directamente a la proteína. El DNA tiene que pasar por una molécula de RNA donde pase la información y ese proceso se llama transcripción. Como definición, la transcripción es el mecanismo mediante el cual una molécula de DNA dirige la síntesis de una molécula de RNA. Chequen que no dice que dirige la síntesis de proteína, se dirige la síntesis de RNA. ¿Puedo cambiarle? Ustedes me dicen si le puedo cambiar. Yo digo que ya, puede cambiarle. Gracias. Pero no sé los demás. Yo creo que ya. Ahorita me dicen si no. Sí, profe, ya. Me regreso. Gracias. Ahora, anteriormente hace mucho se consideraba que un gen que estaba en el DNA siempre codificaba para proteínas, pero eso no es cierto. Nosotros podemos tener genes que codifican para una molécula totalmente diferente a proteínas, por ejemplo, RNA. Tengo una secuencia de nucleótidos que me sintetiza diferentes tipos de RNAs. ¿Qué tipo de RNAs conocemos? ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a hablar del RNA cuando viéramos este proceso de la transcripción? Cuando vimos ácidos nucleicos hablamos vida, obra y arte del DNA, pero ahora vamos a hablar un poquito del RNA. Dentro de los RNAs que nosotros conocemos tres tipos. RNA mensajero, que trae la información en nucleótidos para que se sintetice una proteína. También conocemos el RNA ribosomal. ¿Qué significa RNA ribosomal? Que el ribosoma, no sé si se acuerdan cuando vimos ribosomas, les dije que el ribosoma está constituido por RNA y proteínas. El RNA ribosomal, así se conoce con una R anterior, RNA ribosomal, ¿se alcanzan a ver la R aquí? Es el encargado de hacer el ribosoma. Se une junto a la proteína, RNA ribosomal se une a una proteína, pero la proteína le sirve nada más como andamiaje, porque el ribosoma que sintetiza las proteínas realmente no, o sea, realmente es RNA. No sé si quedó claro con esto. Más adelante lo vamos a explicar para que les quede mejor. Y el tercer RNA que conocemos es el RNA de transferencia. Recuerden ustedes que las proteínas lógicamente se sintetizan con aminoácidos, pero esos aminoácidos no llegan solitos, llegan con un RNA de transferencia. Ese RNA de transferencia, vean ustedes que tiene esta forma. Siempre todos los RNAs tienen esa forma, obviamente cambian un poquito entre ellos, pero todos tienen la misma forma.
y tienen en la parte superior el aminoácido correspondiente. Entonces, para su examen, si les preguntamos cuántos RNAs existen, tenemos al RNA mensajero, por eso la M, RNA ribosomal, la R, y RNA de transferencia. Entonces, mensajero porque trae el mensaje en nucleótidos para poder sintetizar las proteínas. Ribosomal porque forma parte del ribosoma para sintetizar las proteínas. Y de transferencia porque es el RNA de transferencia el encargado de llevar los aminoácidos al ribosoma correspondiente para sintetizar la proteína. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, Sí, profe. entonces las tres tipos de RNA sintetizan proteínas o solamente dos. Están involucrados en la síntesis de proteínas, pero uno trae la información, otro lleva el aminoácido y el otro literal hace el enlace peptídico, pero justamente es lo que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Vean ustedes, de igual manera la transcripción la podemos dividir para su entendimiento o poderla, mira, ahí está, RNA mensajero, ribosomal y de transferencia. Lo podemos dividir en iniciación, alargamiento y terminación para poderlo entender. Entonces, en una secuencia de DNA, hagan de cuenta que quieren sintetizar una proteína X, pues la insulina, o quieren sintetizar la exocinasa, o cualquier enzima que a ustedes se les ocurra, quieren sintetizar. Obviamente la información para esa proteína está en el DNA. Aquí no necesito abrir toda la molécula, no necesito una horquilla de replicación, no necesito nada. ¿En dónde se sabe? Todos los genes, pues son una secuencia de nucleótidos en alguna de las dos cadenas. Vean aquí que tienen una cadena azul y una cadena rosita. Recuerden que son antiparalelas. ¿Qué significa? Una va del sentido 5' a 3' y la otra de 3' a 5', de acuerdo al marco de lectura. Entonces, de igual manera, en alguna de las dos cadenas, puedo tener yo un gen de alguna enzima que quiero expresar o que quiero sintetizar. Ese gen o esa secuencia de nucleótidos que me sintetizan una proteína inicia o esa secuencia de nucleótidos me da la información para la proteína iniciando con una secuencia de nucleótidos llamada promotor. Cuando nosotros tenemos la síntesis de una proteína, esa proteína se va a sintetizar cuando tenemos un promotor. ¿Qué significa promotor? Pues que un promotor es así como promueve la síntesis, promotor. ¿Qué es esa promotor? Secuencia de DNA que indica el lugar en donde se encuentra el gen para que se empiece a transcribir. Entonces, lo que hace el sistema en nuestra célula es que llega, en esa secuencia promotor, llega la RNA polimerasa. Y esa RNA polimerasa que ustedes ven aquí con como una estructura rojita, como lo quieran ver como un corazón o lo que sea, rojito, viene acoplado con esta estructura azul o esfera azul que se conoce como subunidad sigma. La subunidad sigma reconoce al promotor. Esa subunidad sigma es parte de la RNA polimerasa. RNA polimerasa, ya les dije qué es lo que va a sintetizar. La RNA polimerasa sintetiza RNA. Entonces, esa secuencia promotora es reconocida por la subunidad sigma de la RNA polimerasa para que se empiece a sintetizar el gen o la proteína en cuestión. En este caso, les vuelvo a repetir, no necesitan abrir toda la molécula, no necesitan una horquilla de replicación. En este caso, esa misma RNA polimerasa va a separar las cadenas. ¿Qué significa separar las cadenas? Pues rompe los puentes de hidrógeno,
sin necesidad de ligasas. Rompa esos puentes de hidrógeno para que se separen las cadenas y se quede libre la cadena que me va, o se queden separadas los nucleótidos de la cadena que me va a servir para poder sintetizar la proteína. Una vez que se abrieron las cadenas, la subunidad sigma se separa de esa RNA polimerasa para que se empiece a sintetizar el RNA. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque todo ese es el proceso de iniciación. Espérese un poco. Sí, me espero. La subunidad sigma, entramos al proceso de alargamiento. ¿Y qué es eso del proceso de alargamiento? La síntesis del RNA. Esta RNA polimerasa que está en rojito abre, dijimos que la cadena, se separa la subunidad sigma y se empieza a sintetizar el RNA. Recuerden ustedes que uno de sus compañeros dice que si no ha iniciado, ya inicié. Recuerden ustedes que la lectura de todas las cadenas, o más bien la síntesis de todos los nucleótidos, llámese DNA o RNA, es de 5' a 3'. El marco de lectura es de 3' a 5'. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo una cadena de 3' a 5', yo leo de izquierda a derecha esa cadena, pero la cadena que estamos sintetizando va de 5' a 3'. ¿Se acuerdan cuántos pares de bases sintetizaba la polimerasa, muchachos? La DNA polimerasa 3. ¿No se acuerdan? 800 pares de bases. Por segundo. Esta RNA, digamos que es un poco más tranquilita. 50 bases por segundo, pues es menos. Sin embargo, pues lo hace con cautela y no es que sea lenta ni nada, pero lo tiene que hacer con cuidado. Porque si mete un error, pues lógicamente eso trae como consecuencia una mala síntesis de proteínas, ¿están de acuerdo? Entonces por eso se tiene que hacer con cautela y con cuidado. En este caso, ¿cómo les dijera? La síntesis del RNA no va a generar problemas de tensión y no necesitamos girasas ni nada, porque la abertura del DNA es aproximadamente entre 12 y 14 pares de bases. El RNA interactúa con ese DNA entre 8 y 9 pares de bases. Entonces, realmente no, una vez que se abre aquí, hagan de cuenta que avanza de izquierda a derecha, una vez que se abre esa cadena, avanza la enzima y ya se vuelve a regenerar la cadena, se vuelven a unir por complementariedad de bases. Entonces, la síntesis de RNA no genera tensión, no requiere girasas, no requiere enzimas que quiten, ¿se acuerdan? No requiere enzimas que quiten esas tensiones. Entonces, imagínense que esta es la cadena de DNA y este es el fragmento de DNA donde está el gen. Díganme ustedes, si yo quiero sintetizar el gen, díganme, este RNA complementaria a qué cadena es a la rosita o es a la azul. ¿Puedes regresarle un poco a la otra, por favor? Claro. Como fui por un vasito de agua, se me olvidó copiar lo último. No te preocupes. Ya. Ok. ¿Ya? Sí, te digo que nomás me faltó lo de topis o meras. Ok. A ver, chicos. Vean la secuencia del RNA. El RNA se va a sintetizar
obviamente, si yo tengo enfrente una adenina, en el RNA, ¿qué voy a tener? Por complementariedad. ¿Mande? Un uracilo, profesora. Un uracilo, muchas gracias, Jennifer. Entonces, por complementariedad, si tengo una adenina, tengo un uracilo, una guanina, no sé qué. Este RNA sintetizado, ¿a qué cadena es complementaria? ¿A la rosa o a la azul? A la rosa. ¿Sí están todos de acuerdo? Entonces, se leyó la rosa, de 3', 5', fue leída, y se sintetizó el RNA de una manera complementaria a esta cadena. Tengo guanina, pongo citosina, tengo adenina, pongo uracilo, y así sucesivamente, ¿sí? Si ustedes, bueno, ahí está la síntesis, ¿no? Ahí está, la secuencia. Si ustedes se dan cuenta, espérame, le voy a regresar. Si ustedes se dan cuenta, este RNA sintetizado es complementaria a la cadena rosita. Sin embargo, si ustedes analizan las letras, es idéntica a la cadena azul, exceptuando obviamente donde hay timina, pues hay uracilo en el RNA, ¿sí se dan cuenta? Y eso es lógico, porque al final de cuentas esta rosita y esta azul pues son complementarias. El RNA, cuando se está sintetizando a partir de un gen, pues es complementario de ese gen, pero idéntico a la cadena que tenemos enfrente. ¿Sí quedó claro con esto, muchachos? Sí, profe. Gracias. Fíjense bien. A la cadena que me sirve para la síntesis de RNA se conoce como cadena molde. Entonces la rosita fue mi cadena molde para sintetizar mi RNA. Y la cadena azul se conoce como cadena codificante. ¿Por qué le ponen así? Pues así le pusieron los investigadores. Cadena molde, pues ¿para qué le nombran a la otra? Ahora, pues cadena codificante, ¿sí? Y eso es lo que hace el proceso de alargamiento de la transcripción. Sintetizar el RNA. Recuerden que la síntesis va de 5' a 3'. Y como dice aquí, la secuencia de RNA depende obviamente de la secuencia de la cadena molde del DNA. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Ahora, pues ahí está la RNA polimerasa, sintetizando su RNA bien bonito, abriendo las cadenas de DNA de 12 a 14 pares de bases, y llega un momento en que en ese gen, así como tenemos un promotor, tenemos un terminador. En ese terminador, de igual manera, es una secuencia de nucleótidos donde se pegan unas proteínas, pero en este caso no son las proteínas TUS, se conocen como en el nombre de las proteínas RO. No me pregunten por qué, así se les conoce, ¿no? Con las proteínas RO. Y de igual manera, hagan de cuenta como un trenecito. Viene esta RNA polimerasa, chucu, 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 y de repente topa con esas proteínas RO. Y a la hora de topar o a la hora de interaccionar con esas proteínas, se separa todo como todo el sistema, ¿no? Se separan las proteínas del terminador, se separa la RNA polimerasa y se separa, lo importante, el RNA recién sintetizado. Ahora, muchachos, tal vez no esté de más preguntarles. Yo lo doy por obvio, pero tal vez ustedes no lo den por obvio. ¿Me quieren decir en dónde se lleva el proceso de la replicación? ¿En qué parte de la célula? Ajá, ¿en qué parte de la célula se lleva el proceso de la replicación? Yo que recuerde, citoplasma. En el citoplasma. Bueno, en células procariotas. En células eucariotas, si una célula eucariota se quiere dividir, ¿en dónde se lleva a cabo el proceso de la replicación? Yo doy por obvio, pero igual y no. ¿La mitocondria? ¿Mande, Diego?
¿Es en la mitocondria o en la membrana? No. ¿En dónde se encuentran los ácidos nucleicos, muchachos? Ay, sí, cierto, perdón. En el núcleo. En el núcleo, perdonado estás. Toda la síntesis del DNA y del RNA, muchachos, suceden en el núcleo, ¿sí? Núcleo. Bueno, hasta aquí quedó claro la terminación de la, sí, de la transcripción, muchachos. Sí, profesora. Ok. Vamos a abrir mi presentación de la síntesis de proteínas en otra opción. Pues no, yo creo que con un puntito ¿no, chicos? Ya vimos transcripción, ahora vamos a ver traducción. Yo di por hecho, pero les vuelvo a repetir, la replicación y transcripción, que la replicación es hacer copias del DNA y la transcripción es la síntesis de RNA, todo esto sucede en el núcleo. Ajá. Ahí están las proteínas, ahí está la materia prima, ahí tiene que llegar la materia prima y demás. En la traducción es la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas dijimos que se llevan a cabo a través de los ribosomas. En el núcleo no hay ribosomas. ¿Dónde están los ribosomas? En el citoplasma o acoplados al retículo endoplásmico rugoso. Entonces, si se sintetiza el RNA en el núcleo, ese RNA tiene que salir. ¿Se acuerdan que cuando vimos hace mucho tiempo el núcleo tiene una membrana nuclear que tiene poros? A través de esos poros, el RNA sale al citoplasma, o sale al menos del núcleo, para acoplarse a los ribosomas, y esos ribosomas sintetizan el DNA. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora Dijo bien, que en no, el sintetizan citoplasma, las proteínas. ¿Perdón? en el citoplasma se hace la traducción. En el citoplasma o en el retículo endoplásmico rugoso, es decir, en donde estén presentes los ribosomas, porque las proteínas son sintetizadas por los ribosomas. ¿De acuerdo? Ahora, la definición de traducción es la siguiente: mecanismo mediante el cual una molécula de RNA mensajero, ese que se sintetizó a partir del DNA, dirige la síntesis de una proteína. Y vuelvo a comentar, nosotros jamás en la vida por evolución, no me pregunten por qué la evolución fue tan chistosa de pasar aquí, ¿por qué no se brincó este paso y directamente del DNA a proteínas? Pues quién sabe. Pero del DNA no podemos pasar directamente a proteínas, tenemos que un intermediario que es el RNA mensajero. Ese RNA mensajero dirige la síntesis de las proteínas. Ahora, replicación, su nombre dice hacer réplicas. ¿Réplicas de quién? De DNA. Transcripción es transcribir la información. Hagan de cuenta que yo les paso a ustedes o alguien de ustedes se roba un examen de la profesora y todos ahí están copiando las preguntas. ¿Qué es un ribosoma? ¿Qué es el ácido nucleico? Bla, bla, bla. Entonces están copia y copia las preguntas. Eso es transcripción. La traducción, al final de cuentas, es pues precisamente traducir la información. El DNA, el lenguaje, vamos a llamarlo que es un lenguaje de nucleótidos. El RNA es un lenguaje de nucleótidos. ¿Cómo benditos la célula hace para que un lenguaje de nucleótidos de repente aparezca en un lenguaje de aminoácidos? Porque aquí son nucleótidos pegados entre sí y dan una información. Esa información, ¿cómo le hace la célula para sintetizar una proteína, pegar aminoácidos? Por eso se llama traducción de un lenguaje a otro. Cuando ustedes traducen un artículo en inglés, pues están hablando de un lenguaje anglosajón al español. Entonces es un lenguaje de nucleótidos traducidos a un lenguaje en aminoácidos. ¿Sí vamos claros hasta aquí, chicos?
Sí, profe. ¿Sí? Ok. Para hablar del tema de ese, porque fíjense muy bien, esta imagen les va a dar una perspectiva. Para 1928, toda la información que se tenía de 1928, pues eran las proteínas. Las proteínas eran como lo más importante. De 1928 hasta 1953, recuérdenme qué sucede en 1953, muchachos. Chicos, ¿qué pasó en 1953? ¿Fue cuando se hizo el modelo en el bar? Exactamente, cuando se propuso la estructura de DNA por Watson y Crick. Ok, hasta 1953, pues de 1928, antes de 1928 todo era estudio de proteínas, enzimas, cómo funcionan, que si la temperatura, que si el pH, bla, bla, bla. A partir de 1928, con todos esos experimentos que ya les hemos mencionado, pues como que se empezó a estudiar un poco a esa molécula nuclear, que la nucleína, que si el principio transformante, que si no sé qué, que si las dos cadenas de nucleótidos antiparalelas, bla, bla, bla. Pero era como que muy insignificante para la comunidad científica, como que dicen, ay, padre, estudias el DNA, qué padre, interesante, adiós, bye. Entonces, de 1928 hasta 1953, sí se estudiaba el DNA, pero lo importante seguían siendo las proteínas. Todo el mundo era famoso si estudiaba proteínas. Si estudiabas DNA, pues te aplaudo, te doy una palmadita, pero pues me da igual que estudies el DNA o el RNA, ácidos nucleicos, me da igual. Cuando estudian la estructura del DNA, cuando propone Watson y Crick la estructura del DNA, recuerden que el saber la estructura, pues empieza a conocer la función, los fragmentos de Okazaki, la replicación semiconservativa, bla, bla, bla. Y entonces como que ya empiezan los investigadores a dar un auge a analizar los ácidos nucleicos, a analizar el DNA. Hoy en día, las personas que se dedican a estudiar proteínas, pues les damos la palmadita y les aplaudimos, pero los más importantes son aquellos que estudian los ácidos nucleicos. Todavía de los ácidos nucleicos nos hace falta estudiar mares y mares y océanos y mucha información resguardada en esos océanos, porque hay muchas cosas que no se conocen del DNA, a pesar que estamos en el siglo 2000, en el siglo 2000, ándale pues, en el año 2022, siglo 21, bla, 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 sí estamos como que todavía, tal vez no en pañales, pero nos hace falta estudiar mucho más. Hay secuencias de todos los genes o de todos los millones de bases que tenemos en el DNA, hay muchas cosas que no sabemos ni para qué sirven. Hay cosas que ya se saben, hay cosas que se modifican, como lo que dijo Alberto, las aplicaciones del DNA. Antes, por ejemplo, no se sabía que las bacterias tenían, ¿cómo se llaman estos? Sistema inmunológico, o sea, defensa contra algo que les pueda agredir. Porque si ustedes no saben, las bacterias también se contaminan, también se contagian de virus. Hay virus que contagian bacterias. Pues las bacterias también tienen sistema inmunológico y precisamente recae en el DNA. Entonces, pues a partir de ahí todo se conoce, o todo el mundo era DNA. Sí, pero el problema era, ok, el DNA me sirve cuando se divida por replicación. Cuando quiero sintetizar una proteína, pues debe de haber una transcripción primero y luego una traducción. Pero nadie sabía cómo benditos pasar el RNA mensajero a proteína. Cuando ponían RNA mensajero, pues qué padre, ponían ahí la enzimas necesarias, el ribosoma y se tenía la proteína, pero no era por acción divina, no era por algo pasaba de aquí para pasar, pero todos los científicos no sabían. Entonces le llamaron problema codificante. Debe de haber un código aquí en los nucleótidos que me codifique para los aminoácidos. Y entonces, pues empezaron a llamar a eso problema codificante. ¿Qué es ese problema codificante? A ver, ustedes tienen
DNA y RNA, que es una secuencia de nucleótidos, y que nada más son 4, adenina, uracilo, guanina y citosina. Y que esas 4 bases nitrogenadas me dan pie a la síntesis de proteínas, pero que esas proteínas están conformadas por 20 aminoácidos en diferente proporción, en diferente secuencia, pero son 20 aminoácidos que ya vimos que forman parte de las proteínas. Entonces, ¿cómo benditos hace esta secuencia de 4 nucleótidos sintetizar una proteína de 20 aminoácidos? Entonces, por eso le llamaron problema codificante de esa traducción, traducir de un lenguaje de nucleótidos a un lenguaje de aminoácidos. Entonces, pues, obviamente, si ustedes preguntan quién bendito vino a resolver el problema, pues yo les diría que en esa época, pues todo el mundo estaba así como, ¿y cuál es la época? Pues obviamente después de 1953, ¿no? Por lo mismo que les estoy diciendo, 1953 fue como el año paradigma en donde se vinieron para acá a estudiar todo lo del DNA. Si yo les preguntaría a ustedes, muchachos, vamos a imaginar en el año de, vamos a imaginar que están en el año de 1960, ¿quiénes serían los expertos en descifrar códigos? ¿Quiénes en la historia son expertos en descifrar códigos, muchachos? La inteligencia de los militares, bueno, el departamento que se encarga de esto de traducción de los mensajes codificados, ¿no? Ándele, usted sí sabe. Bueno, pues obviamente los personajes que han participado en guerras son los expertos en códigos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial se le conoce como la Guerra de Códigos porque si ustedes se acuerdan, los alemanes hacían máquinas, la mentada máquina Enigma, para mandar códigos que hoy amanece. No sé si ustedes han visto ¿cómo se llama la película esta? Código Enigma, creo que se llama esa película. Sí, Donde profe. sí, ¿verdad? Donde hablan de la vida de Turing, que fue como el iniciador de las computadoras. Precisamente él estudió, descifró, mejor dicho, todos los códigos, o ayudó a descifrar los códigos de... Está en HBO Max. No tengo la menor idea, Alberto, pero pues ahí busquen, esa película, es buena. Bueno, para que se entretengan el fin de semana. Bueno, y entonces, pues, a los alemanes eran buenos dando los códigos, descifrando códigos. Los norteamericanos también eran muy buenos. Esos, los hombres de esta, pues, no sé cómo le llaman a la milicia, no son compañía, pues, sectores o lo que sea de los Navajo, pues eran los que también ayudaban a descifrar los códigos, ¿no? Obviamente ingleses, obviamente franceses y todo, pues también ayudaban a descifrar códigos. Bueno, pues resulta que hay un personaje, Gamov, así conocido, este es todo el nombre, Gamov, es un físico de ascendencia rusa, que sus familiares se fueron a Estados Unidos y sus rusos se fueron a Estados Unidos, ascendencia rusa, y nace en Estados Unidos este individuo. 1904-1968 el físico. Este es muy importante porque él ya a su larga vida participa en descifrar los códigos de la Segunda Guerra Mundial. Pero algo muy importante también, que también fue como su parte de su currículum, para poderlo llamar, es que él ha hecho propuestas o participó en las propuestas de la teoría del Big Bang. Esa propuesta de que todo partió o todo el universo surgió a partir de una explosión y que se está expandiendo, pues es la teoría de Big Bang en donde participó también Gamow. Bueno, entonces, de todos los integrantes, pues obviamente llamaban a los alemanes y pues no podían, ni a los rusos y no podían, a los franceses, no, pues algunos sí daban una luz, pero al final se bloqueaban y demás. Entonces Gamow fue también llamado, pues ahora sí que una convocatoria abierta, ¿no? Una convocatoria abierta a aquel que pudiera resolver el problema codificante. Y ese problema codificante, pues Gamow dijo, a ver, pues ¿qué quieren ustedes los que estudian el DNA? Ah, pues yo quiero que me digas
cómo le hace la célula para pasar de 4 bases nitrogenadas a 20 aminoácidos. Y él dijo, bueno, a ver, vamos a hacer un estadístico, un análisis, a ver. Si fuera definitivamente estas adenina, uracilo, guanina, citosina, que él no sabía ni qué eran, pero así le dieron la información, estas cosas se tienen que unir de tal manera que nos den información para que se junten estos aminoácidos. Y entonces dice, mira, si fuera que una adenina, cuando tú tienes una adenina, te da un aminoácido en particular, pues entonces eso te daría resultado solamente a 4 aminoácidos. No sé si me van siguiendo. O sea, si una adenina, por ejemplo, cuando ustedes tienen una adenina, eso representaría para el ribosoma poner una tirosina, pues siempre que hubiera adeninas, hubiera tirosinas. Si cuando hubiera un uracilo fuera arginina, pues siempre que hubiera uracilo pondría argininas. Pero entonces, como son 4 bases, pues eso me daría origen nada más a 4 aminoácidos. ¿Sí están de acuerdo? ¿O no me entendieron nada? Ok. Sí. Dice, si fuera la combinación de 2, por ejemplo, cuando tienes adenina uracilo, te da asparagina. Cuando tienes adenina guanina, te da lisina. Cuando tienes adenina citosina, te da otra alanina. Entonces, sí ven que va aumentando la proporción, pero de todas maneras esa proporción es pequeña. Si fuera la combinación de 2 en 2, ¿cuántas combinaciones pueden hacer de esto, muchachos? No sé si me expliqué. ¿Cuántas combinaciones? 12. 12. A ver, cuenta, adenina, uracilo, 1, adenina, guanina, 2, adenina, citosina, 3. Pero obviamente también va el orden, ¿no? Primero adenina, uracilo, 1, adenina, guanina, 2, adenina, citosina, 3, uracilo, adenina, 4, uracilo, guanina, 5, uracilo, citosina, 6, guaninas, ¿así? ¿Sí me explico? ¿Cuántas pueden hacer? Hay una ecuación matemática muy fácil para que ustedes la puedan sacar. ¿Cómo se saca esa ecuación de los arreglos que se puedan generar? Bueno, se las voy a adelantar. Si ustedes fueran que una adenina da para un aminoácido en particular, pues nada más tendrían 4 aminoácidos. Si fuera una combinación de 2 letras, nada más tendrían 16 aminoácidos. Si fuera la combinación de 3 letras, no eran con 4 factorial. Ajá. Si era la combinación de 3 letras, darían pie a 64. Si fuera de 4 letras, darían pie a 256. Y entonces les dicen, no, espérate. Pues yo no tengo 4 aminoácidos, no tengo 16, tengo 20, pero 64 y 256 ya se me pasaron mucho. Entonces le dice Gamow, pues entonces si no tienes 16 y esto es mucho, entonces yo creo que esos nucleótidos se arreglan en una combinación de 3 letras y te da origen a esos aminoácidos. Y pues todo el mundo juzgó loco a Gamow porque dice, pues yo no tengo 64 aminoácidos, yo no tengo tantos, entonces no, pues este muchacho no nos sirvió. A la par que Gamow daba sus ideas, había unos investigadores, Nirenberg, Orana, Holley. Esos investigadores a la par estaban trabajando con los RNA de transferencia. Recuerden ustedes que tenemos varios tipos de RNA. RNA mensajero, RNA ribosomal y RNA de transferencia. Esos RNA de transferencia, si ustedes se acuerdan, son los que transferían o los que mueven el aminoácido rumbo al ribosoma para la síntesis de proteína. Y entonces, esos averiguaban la estructura y veían la secuencia de esos aminoácidos, digo de esos RNAs, y se dieron cuenta que había un montón de RNAs, que no nada más había 20, que había muchísimos RNAs.
Ellos sabían que eran RNAs que llevaban un aminoácido pegado a la estructura. Vean ustedes, este es el RNA y llevaban un aminoácido pegado. Cuando sacaban la secuencia de RNA, se daban cuenta que había no 1, no 2, no 20. Había muchísimos RNAs de transferencia. Y entonces ellos empezaron a analizar la estructura del RNA y se dieron cuenta de algo muy importante. Esa estructura del RNA, cuando se tenía un aminoácido en particular, algo coincidía siempre. Siempre que se tenía un aminoácido en particular, vamos a llamar alanina, la alanina siempre tenía esta secuencia de nucleótidos, adenina, citosina, citosina, pero algo muy importante, en esta estructura que se ve aquí como una hoja de trébol, coincidía algo acá que se conoce como anticodón. Obviamente ya después le llamaron anticodón, pero ellos no sabían qué era, pero siempre coincidía esto. GAA, cuando tengo una alanina aquí voy a tener ACC y acá voy a tener GAA, siempre. Cuando tengo una metionina, pues voy a tener otra secuencia de nucleótidos y por acá otra secuencia de nucleótidos. Entonces, pero había más de 20 que cuando cada uno de esos aminoácidos era el particular, pues esto siempre coincidía. Y obviamente, pues así empezaron a analizar. Mira, entonces, tal vez no lo alcanzan a ver aquí, pero decían, cuando coinciden estas letras, adenina, citosina, adenina, qué sé yo, no sé si alcanzan a ver, entonces es el aminoácido alanina. Cuando coincide la letra guanina, adenina, bla, 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 entonces es el aminoácido ácido glutámico. Y así sucesivamente empezaron a hacer como este mapita, si ustedes lo quieren ver. Tal vez no lo alcanzan a ver, pero aquí en medio tienen GUAC, aquí tienen los otros secuencia D, y aquí en chiquito está esto, ¿no? Entonces, como que juntando lo que decía Gamow más lo que descubrieron estos investigadores, y dijeron, ah, caray, entonces sí existen más, ¿cuántos más? Pues yo, decían estos investigadores, pues yo voy a decir, haciendo un cálculo aproximado, que son más de 20 RNAs de transferencia, estamos hablando más de 60 RNAs, y entonces empiezan a hacerle caso a Gamow. Dicen, ah, mira, sí existen más. Y entonces Gamow les dijo, sí, pues es un alfabeto de 4 letras, o sea, adenina, guanina, citosina, y esas 4 letras están organizadas en 64 palabras. 64 palabras de 3 letras que codifican para 20 aminoácidos. Obviamente Gamow no sabía, las letras, pues sí, adenina, guanina, citosina y uracilo. Obviamente Gamow no sabía cuáles eran las palabras y obviamente no sabía la secuencia de las letras, pero sí sabía que esa secuencia codificaba para los 20 aminoácidos. Entonces, espero no haberlos hecho tanto relajo para explicarles que con base a lo que dijo Gamow y con base a estos estudios donde encontraban que de acuerdo a esa secuencia de acuerdo a esa secuencia de nucleótidos era un aminoácido correspondiente, empezaron a descifrar el código genético. Entonces decían, siempre cuando en el RNA se tenga guanina, citosina, adenina, codifica para alanina. Y lo mismo cuando se tiene GCC, GCG y GCU, siempre codifica para alanina. Y así empezaron a decir qué códigos, vean ustedes, si empiezan a contar cuántas AGA, AGG, que eso lo conocemos como palabras, de acuerdo a lo que dijo Gamow, si ustedes empiezan a analizar, son 64 palabras organizados en 3 letras. Ajá. Entonces, Gamow tenía razón, son 64. Si ustedes empiezan a contar, son 64. Vean ustedes que tenemos el arreglo de esos nucleótidos, se arreglan de tal manera que la secuencia de esos nucleótidos arreglados entre 3 nos dan origen a un aminoácido en particular. Algunos
solamente tienen una secuencia o una palabra. Por ejemplo, metionina nada más tiene AUG, triptófano nada más tiene UGG. Sin embargo, serina, vean todos estos, leucina tiene todos estos, arginina tiene todos estos. Entonces, pues ahí ya Gamow agarra renombre y dicen, pues nos ayudó Gamow en descifrar esto, ¿no? Y hay una secuencia de nucleótidos que no representaba o que no daba origen a ningún aminoácido. Entonces decían, bueno, entonces ¿para qué? ¿Para qué me sirve esa secuencia? Bueno, se dieron cuenta de lo que vamos a platicar a continuación, que este stop es, esta secuencia de nucleótidos nos está diciendo el lugar en donde la síntesis de proteínas se va a detener. Ajá. Entonces descifraron el código genético y se dieron cuenta que el código genético tiene ciertas características. Vean el año, se descifró en 1960, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial. Yo les vuelvo a preguntar o a decir si les preguntan tal vez sus mamás nacieron en esta época, no lo sé. Pregunten cuántos años tienen sus familiares, no lo sé. Y bueno, miren, algo muy característico. El código genético es universal. No hay ser vivo en la Tierra que no cumpla con este código genético. Hasta la fecha, la bacteria, el elefante, la planta, el arbolito, cualquier ser vivo que ustedes quieran analizar, cumple con exactamente el mismo código genético. Es decir, que cuando una proteína de la bacteria se va a sintetizar, metionina siempre va a ser AUG. Que si una planta va a sintetizar una proteína para defensa o para crecimiento, esa planta, siempre triptófano va a ser UGG. Que si nosotros en nuestras proteínas del músculo, o la proteína de la carne, o la proteína del pollo, o la proteína del huevo, siempre para sintetizar la proteína del huevo, la fenilalanina, por ejemplo, siempre va a ser o UUC o UUU. Eso siempre. Entonces, por eso se conoce como el código genético universal. Está presente en todos los organismos estudiados, incluidos los virus. Recuerden que los virus no son seres vivos, pero hasta los virus comparten este código genético. ¿Sale? Entonces les vuelvo a decir, todos los seres vivos que están en este planeta Tierra comparten este código genético. Obviamente recordándoles que venimos según la historia o según la evolución, todos venimos de un ancestral común. Ya si se van por allá, más allá de Marte y encuentran vida en Marte y todo, pues yo no sé si comparte el mismo código genético, pero al menos los del planeta Tierra sí. Ahora, otra característica del código genético se conoce que es degenerado, y no en términos mala onda, es que eres un degenerado, no. Así, en ciencia, degenerado, ¿qué significa? Que existe más de un codón para un aminoácido en particular, excepto para metionina y triptófano. Eso ya se los habíamos mencionado. Para alanina tengo 4 arginina, pues tengo esta cantidad, asparagina, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, aspartico, asparagina, cisteína, bla, bla. Tenemos diferentes códigos o codones, se les conoce. A esta secuencia de 3 nucleótidos se le conoce como codón. Ahorita lo vamos a retomar. Y una cuestión muy importante es que cuando se sintetiza la proteína, la síntesis de proteína vamos a ver qué sucede a la hora de la lectura de ese RNA. Cuando nosotros tenemos, estoy buscando una molécula, cuando nosotros tenemos este RNA, vamos a imaginar, la secuencia de este RNA se va a leer, cada 3 nucleótidos hacen un codón, y esos 3 nucleótidos que hacen un codón, pues obviamente van a representar un aminoácido en particular. Cuando se sintetiza esa proteína, a partir de que se empieza la lectura del RNA mensajero, porque no inicia necesariamente en el primer nucleótido, podría empezar aquí o podría empezar aquí, etc. A partir de que el primer codón es leído,
Entonces la lectura va de codón en codón, o sea, cada 3 nucleótidos. ¿Sí me siguen? Por eso es que el código genético se menciona que es sin puntuaciones. Es decir, el marco de lectura es corrido. ¿Hasta aquí vamos bien? Chicos, ¿hasta aquí vamos bien? Ay, espere, no le cambié. Ay, perdón. Ahí está. Copien. Me dicen cuando yo le puso sus códigos o les ayudó a resolver el código. Cuando Corana, Nuremberg y todos ellos estudian los RNAs de transferencia y que ya por fin se estudia esto del código genético, pues dicen, perfecto, entonces ahora sí, vamos a explicar cómo es la síntesis de proteínas, ¿sale? Entonces, ¿en dónde se sintetizan las proteínas, muchachos? En el Bueno, citoplasma ¿qué organelo sintetiza las proteínas? retículo endoplástico rugoso. ¿Qué organelo sintetiza proteínas? Los ribosomas. Los ribosomas, y los ribosomas los puedo encontrar en el citoplasma o en el retículo endoplásmico rugoso. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ahí está. Algo muy importante de los ribosomas. Ya hablamos del RNA de transferencia. Ya dijimos que ese RNA de transferencia es una secuencia de nucleótidos pertenecientes al RNA y que ese RNA de transferencia tiene una estructura como de trébol. Ajá, así le conocen. Algo muy importante de esa estructura del RNA de transferencia es que ya les dije que esta secuencia de nucleótidos nos va a indicar qué aminoácido tiene unido. Pero ese RNA de transferencia hace contacto con el RNA mensajero. El RNA mensajero, recuerden ustedes que trae la información para la síntesis de proteínas y que se va a dividir cada 3 nucleótidos y que esos 3 nucleótidos se conoce como codón. Ese codón de los nucleótidos del RNA mensajero hace match o interacciona por complementariedad de bases con esta secuencia de nucleótidos que ese RNA de transferencia tiene una secuencia de nucleótidos en esta región, en donde esa región se conoce como anticodón. Anticodón, ¿por qué? Porque es una secuencia de nucleótidos que se une por complementariedad de bases al codón. Entonces, si yo tengo GAA, ¿qué voy a tener aquí en el codón? En el anticodón tengo GAA. ¿Qué tengo en el codón, muchachos? Si se une por complementariedad de bases. A ver, Lisbeth, dime. Perdón, maestra, es que me acabo de unir a la reunión, no escuché lo que me preguntó. Ok, tú puedes ver la presentación, ¿verdad? Sí. Si te das cuenta, ahí donde dice anticodón, está una flechita y tienes tu nucleótidos GAA. Guanina, adenina, adenina. Eso se le conoce como anticodón. Y ese anticodón está presente en el RNA de transferencia. En ese anticodón GAA se une por complementariedad de bases al codón que está presente en el RNA de mensajero. Dime la secuencia de nucleótidos que tiene el codón cuando hace match con este RNA de transferencia. Sí, compañera, o le damos chance a Diego. Lisbeth. Sí, a Diego. No, tú dime. No le dé chance a Diego, tú sabes, ándale. ¿Cuál es el nucleótido que va a ser complementario a este nucleótido que yo tengo aquí?
Gracias, Diego, pero vamos a dar oportunidad tantito. A ver, Diego, pues ya para adelantarnos. Sería CTT. ¿De qué? CTT. Diego, pero el RNA este es Perdón, RNA. CUU. Ándale, ahora sí te perdono, CUU. ¿Sí quedó claro, compañera Lisbeth y todos? Si yo tengo un anticodón aquí que tiene esta secuencia de nucleótidos, que son 3 nucleótidos, ese anticodón debe hacer match con el codón. Si yo en el codón aquí tengo CUU, pues lógicamente el RNA de transferencia que me hace match con ese codón, pues, ¿cómo me hace match? Pues obviamente que es complementario o por complementariedad de base se une. Entonces, este es el RNA de transferencia que lleva el aminoácido específico en donde está de acuerdo a la información para sintetizar la proteína. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí quedó claro esto del anticodón y del codón, chicos? Ya vimos cómo se sintetiza, no tenemos muchas cosas que decir del RNA mensajero, simplemente que se divide en codones cada 3 nucleótidos. Y finalmente vamos a hablar del ribosoma. El ribosoma ya dijimos que es el lugar, el lugar donde se sintetiza las proteínas. El ribosoma desde siempre se ha sabido para qué funciona, solo que no se sabía la estructura completa. Yo les aseguro que todo el mundo de ustedes nació antes del 2000, ¿verdad? ¿O alguien tiene menos de 22 años? ¿Qué modelos son ustedes? Yo Ni del eso me... 99. Ustedes También soy del 99. Yo del 99. ¿Quién más? 98. ¿Alguien es del 2000 para acá? Jonas Brothers, soy del 2000. Ustedes del 2000. ¿Alguien más aparte del compañero? Fíjense, el tiempo que tiene su compañero de vida es el tiempo en que descubrieron la estructura del DNA, del ribosoma. Estructura completa, a nivel atómico. Eso, pues obviamente, les digo yo que todavía nos hace falta mucho. 1953 se descubre o se propone la estructura del DNA, año 2000, pues pasa mucho tiempo, ¿no? Pues obviamente por las técnicas y la metodología, pues es más difícil. Y aparte el RNA es muy sensible de degradarse. ¿De qué está compuesto el ribosoma? Está compuesto por RNA y por proteínas. Ya les dije que la mayor composición del ribosoma es RNA. 2/3 partes del ribosoma es RNA y 1/3 parte es proteínas. Inicialmente, este ribosoma pues tiene actividad catalítica que se conoce como ribosima. ¿Qué significa la actividad catalítica? Pues que va a sintetizar proteínas. Entonces, muchos creían que las proteínas o la fracción proteica del ribosoma eran quienes sintetizaban las proteínas, hasta que se dieron cuenta en el 2000 que esto era falso, que el RNA es en realidad el que sintetiza las proteínas. El RNA de los ribosomas es el que sintetiza las proteínas, el que tiene la actividad catalítica, la actividad enzimática. Las proteínas nada más sirven para la conformación o el andamiaje, nada más nos da la estructura. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, entonces los ribosomas, tanto en procariotas como en eucariotas, digamos que se pueden dividir su estructura en dos fracciones. A esta fracción grande, este en rojito es el ribosoma de un procariota y en este azulito es el ribosoma de un eucariota. El ribosoma de un procariota y eucariota se puede dividir en una fracción grande que se conoce como subunidad mayor y una fracción pequeña que se conoce como subunidad menor. Cuando el ribosoma está activo, pues obviamente la subunidad mayor está unida a la subunidad menor, pero es cuando está activo y cuando sintetiza a las proteínas.
Cuando en el 2000 se dieron cuenta la estructura del ribosoma, pues vean ustedes cómo ven a la estructura de la subunidad grande, a la subunidad pequeña, y cuando están empalmados, ¿cómo es? Y siempre que veían la estructura empalmada, veían huequitos en ese ribosoma, veían huequitos. Y decían, bueno, ¿y esos huecos para qué nos sirven? Y veían la estructura y miren, esos huecos que tiene el ribosoma ya una vez empalmado, se parecen mucho a la estructura de un RNA de transferencia. Entonces empezaron a llamar a esos huecos como E, P y A. EPA o los espacios EPA del ribosoma lo mencionan porque en el sitio E significa de exit, salida. En el sitio P significa peptidil tRNA. En el sitio A significa aminoácido tRNA. ¿Qué significa esto? Que cuando se sintetiza una proteína, vean ustedes, aquí yo tengo el RNA mensajero que trae la información para la síntesis de proteínas. Llega un RNA de transferencia que tiene esa estructura que vemos aquí en este dibujito, que coincide con la estructura del hueco A. Y en ese hueco A que dijimos que se llama aminoácido tRNA, esta estructura azulita que ustedes ven, hay un aminoácido. Y esta estructura azulita, pues es RNA de transferencia. Por eso es que este sitio A se conoce como aminoácido, porque tiene un aminoácido, tRNA, porque es RNA de transferencia. ¿Queda claro el nombre del sitio A? Bueno, espero que sí quede claro. El sitio P se llama peptidil tRNA. Recuerden ustedes que cuando yo tengo aminoácidos unidos entre sí se conocen como péptidos. Cuando se termina de sintetizar la proteína, pues ya, más de 50 aminoácidos es proteína, menos de 50 pues son péptidos. Por eso aquí en el sitio P es donde se lleva a cabo el enlace peptídico, donde se generan los péptidos. Por eso se conoce como peptidil, o sea, este péptido tRNA. Vean ustedes, la estructura verde es un RNA de transferencia, por eso peptidil tRNA. Y exit porque es el lugar donde el RNA de transferencia que ya no tiene aminoácido ya va de salida, por eso se conoce exit. Entonces, ¿cómo llega el RNA de transferencia con un aminoácido? Viene, se pega aquí, le pasa este aminoácido a esta región y se van pasando de tal manera que este es el que va saliendo. Ahorita lo vamos a ver tranquilamente. Entonces ya, se sale ese RNA de transferencia, se sale. Vean ustedes que cuando se sintetiza una proteína, hay una interacción de varios RNAs. Por un lado, el RNA mensajero. Por otro lado, 3 RNAs de transferencia, este 1, este 2 y este 3. Y por otro lado, el RNA ribosomal. Entonces, cuando hay una síntesis de proteínas, hay una interacción de 4 tipos de RNAs. ¿De acuerdo? El RNA de ribosoma, 3 RNAs de transferencia y un RNA mensajero. ¿Estamos listos para ver la traducción, muchachos? Es decir, la síntesis de proteínas. Para la síntesis de proteínas la vamos a clasificar en iniciación, alargamiento y terminación. ¿Qué sucede en la iniciación? Se ensambla la maquinaria. ¿Qué sucede en alargamiento? Formación del primer enlace peptídico hasta el último. ¿Qué sucede en la terminación? Pues la liberación de la proteína sintetizada y pues todo el ensamblaje, toda la maquinaria se desensambla. Ok, entonces vamos a ver la iniciación. Esa investigadora, Ada Jonah, fue la que inició el estudio de los ribosomas. Para que se sinteticen las proteínas,
pues lógicamente la subunidad grande y la subunidad pequeña deben de estar separadas. Como son fragmentos o estructuras de RNA, pues estos generalmente tienden a unirse entre sí. Permítanme tantito. ¿Qué pasó, mi amor? Les decía yo que el ribosoma, para que se pueda sintetizar la proteína, no puede estar pegado, porque el RNA mensajero debe de entrar en el ribosoma y para que se pueda leer la información. Si ese ribosoma está pegado, las unidades grande y pequeña estuvieran pegadas, pues el RNA mensajero no podría interaccionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, de manera natural, por así decirlo, de manera continua, el ribosoma está separada la unidad grande y la subunidad pequeña por una proteína que se conoce como factor de iniciación 3, por sus siglas en inglés IF3. Obviamente el nombre de 1, 2, 3 que vamos a ver en estos procesos, pues es con base a cómo fueron detectados. O sea, primero 1, luego 2 y luego 3. Entonces, ¿cómo está un ribosoma de manera natural cuando no está sintetizando proteínas? Está separada la unidad grande con la unidad pequeña por medio de este factor de iniciación 3. Esa proteína evita que se junten. Cuando... Ay, no, ya cambió. Entonces, cuando ese factor de iniciación 3 evita o impide que las dos unidades, la pequeña y la grande, se unan. Cuando se sintetiza el RNA mensajero, en este caso se llama procariotes, y todo lo vemos en procariotas porque yo les digo que se ha estudiado mucho todos esos procesos en procariotas, pero en eucariotas es muy similar, chicos, muy similar. Por eso ahí ustedes ven como título iniciación de procariotas, pero pues es muy similar en eucariotas. Entonces, el RNA mensajero sintetizado, recuerden que en el núcleo, ese RNA mensajero pues tiene que salir del núcleo y dirigirse ese RNA mensajero tiene que dirigirse hacia donde esté una unidad pequeña del ribosoma. Esa secuencia de RNA, ese RNA mensajero lleva una secuencia que se conoce como secuencia Chan-Dalgarno. Ese es un investigador que mencionó esa secuencia. ¿Qué significa esa secuencia? Es el lugar en donde el RNA de mensajero se coloca en la posición correcta para la síntesis de proteínas. ¿En qué posición correcta? Vean ustedes que la unidad pequeña tiene un fragmento del espacio A y un fragmento del espacio P. En toda esta secuencia de RNA mensajero, hay una secuencia de nucleótidos que se llama AUG. Y algo muy importante en la vida, muchachos, así como todas las proteínas empiezan a sintetizarse con ese codón AUG. Si ustedes regresan al codón, al código genético, díganme qué aminoácido es el primero que va a pegar o el primero que se pega ahí. AUG. ¿Qué aminoácido es? Tal vez no lo alcanzan a ver rápidamente, pero es AUG. La metionina. Gracias, que nos da origen a la metionina. Entonces, el RNA mensajero se queda, pues aquí puedo tener la secuencia UUC, UAG, lo que sea, pero cuando en el sitio P se queda la secuencia AUG, se coloca entonces el RNA mensajero en la posición correcta para empezar la síntesis de proteínas. Cuando se tiene ese AUG
en la secuencia del RNA ribosomal es la secuencia Child-Dalgarno. Entonces, pues ya se pegó ahí o se pega el RNA mensajero. Recuerden ustedes que está ahí F3 ahí evitando que la unidad grande se pegue. Y luego, ¿qué pasa? Obviamente, este auge se conoce como codón. ¿Qué se supone que debe de llegar aquí para empezar a sintetizar una proteína, muchachos? Pues obviamente para la ¿El síntesis... anticodón? Gracias, el anticodón. Obviamente para la síntesis de una proteína, pues es a partir de aminoácidos, pero yo les dije que los aminoácidos no andan ahí solitos. Los aminoácidos no se pegan solitos. ¿A través de dónde vienen los aminoácidos? ¿Con quién vienen los aminoácidos, muchachos? ¿Vienen solitos? ¿Con quién vienen? ¿Quién transporta los aminoácidos? El mensajero, el El RNA. No, el RNA mensajero es este. ¿Quién transporta a los aminoácidos? Chicos, El tRNA. ¿el qué, Alberto? TNRA. O sea, el RNA de transferencia. El RNA de transferencia transporta el aminoácido al ribosoma para la síntesis de proteínas. ¿Sí queda claro? Ok. Ahora, ese codón, estarán de acuerdo que aquí en el sitio P tengo un codón, pero también en el sitio A yo puedo tener un codón. Entonces, hay una proteína llamada IF1, que recuerden ustedes que es factor de iniciación 1, que el 1, el 2 y el 3 es con base a cómo los fueron descubriendo. Ese factor, no con base a cómo actúan, sino con base a cómo los fueron descubriendo. Ese factor de iniciación 1 lo que hace es bloquear o tapar el sitio A o el codón que está en el sitio A. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es iniciar con este codón, traer el RNA de transferencia que traiga el anticodón específico. AUG está en el RNA de mensajero, es el codón, y el anticodón pues obviamente está presente en el RNA de transferencia, y ese RNA de transferencia trae al aminoácido en específico. Pero algo muy importante, ese RNA de transferencia no viene solito con el aminoácido, viene acompañado de una molécula llamada IF2, factor de iniciación 2, que ese factor de iniciación 2 que ven esa estructura circular como esfera verde, trae trae GTP, o sea, trae energía, trae GTP. Recuerden ustedes que la síntesis de moléculas gasta mucha energía. Ahorita vamos a sintetizar proteínas y eso es mucha gasto de energía. Entonces, IF1 interacciona con el sitio A para bloquearlo y evitar la unión de un RNA de transferencia con el codón aquí. Y entonces se queda libre el sitio P con este codón AUG. Ese AUG hace match con el anticodón de este RNA de transferencia que trae a la metionina, y ese RNA de transferencia viene pegado o acoplado con el factor de iniciación 2 o IF2, que interacciona, vean ustedes, con IF3, coloca al RNA de transferencia que trae el anticodón específico para el AUG y que trae metionina, y trae energía. Ajá. Esa energía se va a hidrolizar, se rompe un enlace fosfato y esa energía me es la energía suficiente para que se quite todo lo que no me sirva. ¿Qué se quite todo lo que no me sirva? Pues se quita IF1, se quita IF3 y se quita ese caparazón IF2.
Entonces, la energía a la hora de hidrolizar ese GTP, se rompe ese GTP y se libera energía para separar todo esto. Ya una vez que se separa todo, pues se queda, por así decirlo, la subunidad pequeña con el RNA mensajero, con el RNA de transferencia pegado a una metionina, y se queda libre para que llegue la subunidad grande. Aquí dice, al disociarse IF3, o sea, liberarse la energía y separarse todo, se libera IF3 o se quita IF3, ya no hay nada que le impida a la subunidad pequeña pegarse a la subunidad grande. Entonces pueden interaccionar. La subunidad grande se le pega a la subunidad pequeña y entonces ya está listo todo el sistema para que se empiece a sintetizar la proteína. Aquí obviamente está el sitio A, aquí está el codón y aquí está ya el sitio P ocupado con el primer RNA de transferencia que trae el primer aminoácido. El anticodón es AUG, siempre, 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 siempre para la síntesis de todas las benditas proteínas, el codón es AUG. Y obviamente, dependiendo del siguiente codón, va a ser el RNA de transferencia que vaya a llegar. Entonces, vean ustedes que dice aquí, se forma el complejo de iniciación con el RNA de transferencia que trae a la metionina en el sitio P. El codón de inicio siempre es AUG, que nos codifica para la metionina. Y obviamente ese se queda en el sitio P. Posteriormente, llega el siguiente el siguiente RNA de transferencia con el siguiente aminoácido. ¿Cuál va a ser el aminoácido correspondiente? Pues dependiendo del codón que esté aquí. Este RNA de transferencia con el aminoácido no va a llegar solo. ¿Con quién va a llegar? Va a llegar con este caparazón que trae energía y que este caparazón se le conoce como EF2 y que trae energía, GTP. EF2 por sus siglas en inglés, Elongation Factor 2 o factor de alargamiento 2. Este caparazoncito EF2 lleva a los RNAs de transferencia con el aminoácido pegado a ese RNA de transferencia y lo lleva al sitio A del ribosoma. ¿Cuál va a llegar? Pues obviamente no nada más llega a este. ¿Cuál se va a pegar? ¿Cuál va a ser el RNA de transferencia que sea el adecuado? Pues el que haga match. Por ejemplo, se pega o se introduce este RNA de transferencia en verde con un aminoácido en particular. Si el siguiente codón del RNA mensajero es AGG, pues lógicamente vean ustedes que el RNA de transferencia, si tiene esta secuencia, ¿hace match o no hace match, muchachos? ¿Es complementario o no es complementario el codón con el anticodón de este RNA de transferencia? A ver, compañera, ¿a quién le pregunto? Lisbeth, compañera Lisbeth, ahora sí ya le quedó claro cuando respondió Diego. Entonces usted misma dígame, Lisbeth. Este es el codón del RNA mensajero, este es el anticodón del RNA de transferencia. ¿Son complementarios el uno del otro? Dígame sí o no. Lisbeth. Sí, ¿Sí son complementarios, Lisbeth? sí. ¿Segura? Lisbeth, ¿te acuerdas que en una cadena, ya sea de cualquier ácido nucleico, cuando yo tengo una adenina enfrente, ¿qué voy a tener, Lisbeth? Bueno, más fácil. Cuando tengo una guanina enfrente, ¿qué voy a tener, Lisbeth? Lisbeth. Una timina. A ver, fíjate tus apuntes, Lisbeth, y contéstame adecuadamente. Si yo tengo una guanina enfrente, ¿qué debo de tener? Oxitocina.
Gracias, compañero, que respondió, pero a ver, prendan sus cámaras, muchachos, porque ya no sé si están o no están. Cuando tengo una adenina enfrente, debo de tener, si es DNA, una timina, pero si es un RNA, pues obviamente un uracilo. Entonces, ahora sí, compañera Lisbeth, ¿esto es complementario a esto? No. Ahora sí no. Entonces, como esto no es complementario, pues obviamente este RNA de transferencia no se queda, se sale. Voy a quitar los dibujos. Vean ustedes, el codón no lo puedo quitar, esa es la secuencia siguiente. Dijimos que era continua la lectura. El siguiente codón es AGG. ¿Cuál sería el anticodón que debe de unirse? ¿Cuál sería la secuencia de anticodón, muchachos? Vamos a preguntarle a Héctor. Héctor Eduardo, ¿cuál sería la secuencia del anticodón? El anticodón queda en el RNA de transferencia. ¿Cuál sería la secuencia complementaria al codón que tengo aquí? Dígamelo usted. No lo sé. Ay, compañero, anote ahí. Si dijimos que una guanina enfrente tiene una citosina, obviamente una citosina enfrente tiene una guanina. Una adenina en el DNA siempre va a tener una timina, pero estamos hablando del RNA, entonces en lugar de timina es un uracilo. Y entonces donde tengo un uracilo o timina enfrente tengo una adenina. ¿Ahora sí ya le quedó claro? Dígame la secuencia. Si usted tiene AGG, acá arriba, ¿cuál es la secuencia que debe de tener el RNA de transferencia? A eso se le conoce como codón, a eso se le llama como anticodón. Dígame cuál es la secuencia del anticodón. Usted, compañero Héctor. No, profesora. ¿Cómo no? A ver, Héctor, no me digas que no. Ponte a pensar. Esto, ¿sí ves las letras en rosita? ¿Sí? ¿Qué letra tienes aquí, Héctor? Ah, ¿Qué debe de tener arriba entonces? sí. A ver, Héctor, copia esto. Tengo la letra G, guanina. Enfrente debo de tener una citosina. Bueno, pues, te la voy a cambiar. Tengo una guanina, abajo debo de tener una citosina. Si tengo una citosina arriba, abajo debo de tener una guanina, porque siempre se unen así. Jamás en la vida yo voy a ver una adenina pegada a una guanina, jamás en la vida. ¿De acuerdo? Si tengo arriba una adenina, abajo voy a tener una timina en el DNA, pero yo no estoy hablando ahorita de DNA, yo estoy hablando de RNA, entonces es un uracilo y viceversa. Ahora sí, Héctor, dígame la secuencia del RNA de transferencia. Este es el incorrecto. ¿Cuál debe ser el correcto? Héctor, dígame la secuencia. UCC. UCC, ¿ya ves cómo sí sabes? Nada más que no prestabas atención. UCC, ¿sí se dan cuenta, chicos? Entonces, hasta que llegue el RNA de transferencia que traiga la secuencia UCC, es cuando se va a quedar ese RNA de transferencia. En este caso, este RNA de transferencia trae CCU, entonces ese no es el correcto y se sale, ¿sale? Si no hay complementariedad de bases, como en este caso, pues se sale todo el sistema, se sale el factor de alargamiento TU con el RNA de transferencia, con el aminoácido, y se va. Y entonces llega el aminoácido correspondiente, perdón, el RNA correspondiente que trae el anticodón, UCC, como dijo el compañero. En este caso es UCC, entonces sí se queda. Para quedarse, vean ustedes, recuerden que los RNAs de transferencia junto con el aminoácido no llegan solitos, llegan con el factor de alargamiento TU. Cuando sí hace match o sí hace complementariedad el anticodón con el codón, se libera energía, se rompe esta energía y se sale
se rompe la energía, se queda este RNA de transferencia y se sale este factor de alargamiento TU. ¿Hasta aquí vamos bien? Alberto, Lisbeth, Karina, Michelle, Sí. Aquetzali, Diana, Jesús Enrique, Juan Pablo no te veo, pero ahí estás, supongo. Jennifer no te veo, pero supongo que ahí estás. Cedillo Pacheco tampoco, Fernando tampoco. Bueno, sigamos. Ya que hizo match, pues se queda, se sale esto y ahí está. Se sigue pegando. Ahora fíjense bien, algo muy importante. Se forma el primer enlace peptídico entre el aminoácido que está en el RNA del sitio P y el aminoácido que está en el RNA de transferencia en el sitio A. Entonces, ahí, déjenme pasarles la siguiente. Vean ustedes, tal vez no me crean, pero esta es la secuencia de un aminoácido, ese es el grupo R. Tal vez no me crean, pero esta es la secuencia de otro aminoácido. ¿Me creen o no me creen? No lo sé, pero sí me creen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vean ustedes cómo el aproximar esos aminoácidos en el ribosoma lo que hace es un enlace peptídico. Ya vimos las características del enlace peptídico y entonces se forma ese enlace peptídico en esos sitio A y sitio P. Ajá. Vean ustedes que el aminoácido que está en el RNA de transferencia, en el sitio P, se va a pasar, una vez que se forma el enlace peptídico, al RNA de transferencia en el sitio A. Vean ustedes, está el sitio E, el sitio P, el sitio A. Aquí están los aminoácidos separados, se forma el enlace peptídico y vean, se rompe aquí. Ajá, se rompe ahí y entonces esos dos aminoácidos se pasan al sitio A o al RNA que está en el sitio A. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar a continuación? Lo que tiene que pasar a continuación, pues lógicamente no puede llegar otro RNA de transferencia con un aminoácido porque no hay un lugar para unirse. Este RNA de transferencia que ya no tiene aminoácido debe de pasar al sitio E. Este RNA azul fuerte que trae a este péptido debe de pasar al sitio P para dejar al sitio A libre para que venga otro RNA de transferencia y se llegue aquí. Aquí el problema es, ¿y cómo le hace? Pues viene otra molécula, otra proteína llamada factor de alargamiento G. Hagan de cuenta que es una proteína que empuja al ribosoma y lo empuja un codón, o sea, 3 nucleótidos. Recuerden que el marco de lectura es corrido, no lo puede empujar 6, no 8, no 1, 3 nucleótidos. Entonces ese factor de alargamiento G que trae energía, lo que hace es empujar al ribosoma a través del RNA mensajero para pasar, vean ustedes, para pasar el RNA de transferencia que ya no tiene aminoácido al sitio E, el RNA de transferencia con ese péptido al sitio P y dejar vacío el sitio A. ¿Sí quedó claro esto, chicos? Sí, Ok. profesora. Muchas gracias. ¿Ya hasta aquí vamos bien? ¿Puedo cambiarle? Sí, ya. Gracias. Entonces, ya estamos listos para que llegue otro RNA de transferencia, pero no llega solo, llega con el aminoácido, pero no llega solo, llega con el caparazón llamado factor de alargamiento TU, con GTP. Si hace match con ese codón, el codón y el anticodón deben de hacer match, entonces se queda. Si no hacen match, se va. Y así se la pasa, se hidroliza la energía, se sale el factor de alargamiento TU,
se queda ese RNA de transferencia al hacer match y así se la pasa el ribosoma sintetizando los péptidos. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿No les queda duda? ¿No? No, creo que todo bien hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sigo sin ver a Juan. Bueno, Juan Pablo hace rato la aprendió y luego la quitó. Cedillo Pacheco, Oscar, ya no sé si estás por ahí, pero esperemos que sí. Ok, vamos a seguir. Igual manera ya se sintetiza o se forma este enlace, se tiene que recorrer. ¿Quién viene a recorrer? Pues el factor de alargamiento G, empuja el ribosoma a través del RNA mensajero, se pasa, este ya se salió, este se pasa para acá, este se pasa para acá y entonces se queda libre el sitio A para el siguiente. Y entonces vean ustedes cómo se empieza a sintetizar la proteína, ¿sí? Tídica, ¿sí? Entonces vean ustedes, como dice aquí, el proceso se repite varias veces. ¿Hasta cuántas varias veces? Pues hasta unir mínimo 50 aminoácidos. Recuerden ustedes que habíamos dicho que las proteínas, la proteína más chiquita que se conoce es de 50 aminoácidos. ¿Sale? Entonces, esa secuencia de mover, de traer RNAs de transferencia y demás, pues se repite varias veces hasta tener mínimo 50 aminoácidos. ¿Se acuerdan que en este codón o en este código genético les dije, que había 3 codones que nos indican que va a pararse la síntesis de proteínas, dice stop. Entonces, cuando en el RNA de mensajero se encuentra esa secuencia UAA o UAG o UGA, esas secuencias sí se tienen que aprender. Esas no, pero al menos la de metionina y la de stop, esas sí se la tienen que aprender. Cuando se encuentra esa secuencia de nucleótidos, alguna de estas 3 secuencias, entonces le dice al ribosoma, detente, ya no sigues, ya para, porque es cuando se detiene la síntesis de proteínas. Entonces, déjenme ver dónde están. ¿Dónde me quedé? Aquí está. Entonces, cuando se tiene el codón de terminación UAA, UGA o UAG en el RNA mensajero, entonces se desensambla toda la maquinaria de tal manera que ya no se sigue la síntesis de las proteínas. Como es una de stop, entonces se viene un montón de enzimas que no tiene caso que se las aprendan o que se las aprendan de memoria, y entonces toda la maquinaria se empieza a desensamblar. Cuando se tiene ese cordón de terminación, se rompe ese enlace peptídico, viene un complejo llamado RRF por su factor en inglés, factor de reciclaje del ribosoma, que desensambla el complejo, se libera la proteína y se libera todos estos factores, ¿sí? Entonces vean ustedes cómo, ya vamos a acabar chicos, cómo es la síntesis de proteínas. Déjenme bajarle el audio. En donde, déjenme ver si es ese. No, esa no me gusta, es este. Ese. Vean ustedes, les voy a poner pausa. ¿Quién sería esta viborita de colores, muchachos? La cadenita de DNA. ¿DNA? Va de nuevo. Bueno, vamos a ver el video y ya al final les hago las preguntas. Ahí está el video, ahí pueden leer lo que dice, los factores de liberación, los factores de iniciación, los factores de alargamiento, bla, bla, bla. Y al final les hago sus preguntas. Este video lo propuso con todos los conocimientos la doctora Abayonat, que es la que se encargó de dilucidar la estructura del RNA en el año 2000, justo cuando su compañero
Profe, mi compu se trabó, denme un segundo en lo que reinicio. Ok. Ay, perdón, sin querer le di, digamos como por aquí. ¿Sí lo estamos viendo? Ya ahorita se acaba, ahí pueden ver ustedes todo lo que dice de la síntesis de proteínas. Les digo, todas esas propuestas, todo eso que está escrito ahí, lo propuso la doctora Ada Yona, que en el 2000 pues, se saca toda esa información del RNA mensajero y del ribosoma. Ok, chicos, ya se va a acabar casi el video. De hecho, ya se acabó. Vamos a preguntar. ¿Quién sería esta cadenita, muchachos, de colores? Esta cadenita de colores, ¿quién sería? De acuerdo a todo lo que vimos. A ver, Alberto, ¿quién es? Es el otro, el RNA. ¿El RNA qué? Creo que mensajero. No creas, es el RNA mensajero. Compañeros de Dio Pacheco, ¿de dónde viene el RNA mensajero? Aquí se viene que tal vez no se vea bien, se ve algo verde o no lo alcanzas a ver, pero tú ya sabes, ¿de dónde viene este RNA mensajero? ¿En dónde se sintetiza, Óscar Alejandro, el RNA mensajero? No está Óscar Alejandro. César Torres. César Torres, ¿en dónde se sintetiza el RNA mensajero? ¿No? ¿A Quetzali en dónde se sintetiza el RNA mensajero? Bueno, chicos, pues por hoy se En el sintetiza en el núcleo. terminada la clase. No sé dónde están sus compañeros.